Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Antes de comenzar con el diseño, quiero mostrarles los productos con los que los realicé, porque en estos días me llegó esta cajita de la marca Modelones o Model Ones, como algunas le dicen. A mí me encantaron, la verdad, se los voy a ir mostrando poco a poco. Me parece que es un kit bastante básico, pero al mismo tiempo puedes obtener un resultado precioso. Lo primero que les quiero mostrar de las cositas que ellos me enviaron es esta lamparita pequeña que es UV-LED y me encanta porque es pequeña, y para las que me han preguntado qué es necesario para hacer a domicilio, trabajos a domicilio, este es ideal porque seca bastante bien. Lo único es que solamente cabe una mano o el pie debajo, porque es bastante pequeña, pero no ocupa nada de espacio y seca súper bien, porque yo tengo una. Además, ya más adelante van a ver, la voy a estar utilizando y funciona perfectamente. En esta cajita vienen dos frasquitos, cada uno de 10 mililitros. Uno es de top coat y el otro es de base coat. Algo que me gusta mucho que ellos aclaran por la parte de atrás de los dos es que no contienen MMA. Este es un compuesto químico que, si ustedes no lo saben, es muy perjudicial para la salud, y algunas marcas sí lo utilizan y no lo aclaran o no lo dicen en los ingredientes que utilizan para los productos que ellos comercializan. Así que me parece que es súper importante y se les agradece que no lo contenga y sobre todo que lo aclaren. La textura tanto del top coat como de la base son iguales prácticamente, o por lo menos esa es la impresión que me da. Los dos son bastante líquidos. A mí me gusta que sean un poquito más espesos, pero la verdad es que son bastante manejables y suaves a la hora de aplicarlos. Lo que yo te recomiendo es que, como son tan líquidos, las capas sean muy delgaditas para que no se riegue y llegue a tocar la piel. Ahora vamos a pasar a mi parte favorita de los productos que ellos me enviaron, y son estos esmaltes semipermanentes o geles de color. A mí me gustaron muchísimo los colores. Son 5 en total y son, digamos, que los básicos que utilizamos generalmente para hacer cualquier diseño. Como les decía, estos esmaltes son básicos, son colores que usamos casi siempre, que te pueden servir para hacer muchísimas decoraciones, y lo puedes ver porque este primero que te estoy mostrando es en color blanco. Tienen una textura media, no son ni muy líquidos ni tampoco son demasiado espesos. El siguiente esmalte es este beige y me gusta mucho porque, como yo les he comentado en otras ocasiones, es de los colores que a mí me gusta utilizar para el día a día. Me parece que va bien con el tono de mi piel y también que pega con todo, no sé, a mí me encanta. Este gel es con glitter y me gusta mucho porque es en tornasol, tiene glitter más pequeño como micro glitter y también al mismo tiempo algunos un poco más grandes, y se ve precioso. Ustedes lo van a ver más adelante en el video. Este color lo tengo casi igual, pero en esmalte tradicional, que lo utilicé anteriormente para hacer un diseño que seguramente ustedes lo vieron porque ese video tuvo muchísima aceptación. Y este color, aunque no es lo que suelo utilizar yo, sobre todo en mis uñas de los pies, me gusta bastante. Este último esmalte es en color negro, y como ustedes saben, generalmente los esmaltes semipermanentes en tonos oscuros tienden a tener un poco más de dificultad a la hora de secarse, pero en este caso no es así. Lo que sí te recomiendo es que apliques 2 capas porque tiende a ser un poco traslúcido.
Ahora sí vamos a pasar al diseño. Yo previamente preparé mis uñas, es decir, quité el brillo con una lima de grano suave, luego apliqué deshidratador y primer para preparar la uña y que así se adhieran mejor los productos. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la base sobre cada una de las uñas y con un pincel para detalles de 6 milímetros si es necesario voy a llevar el producto a todas las zonas donde no haya llegado con la brochita. Recuerda que si no formas parte de esta familia puedes hacerlo tocando ese botoncito que aparece aquí abajo de color rojo. Y es muy importante que luego actives la campanita de notificaciones, especialmente la opción que se despliega que dice todas las notificaciones, y así de esta manera no te vas a perder ni un solo video. Ahora vamos a curar la base por unos 120 segundos en la lámpara y vamos a estar utilizando esta que nos enviaron hoy. Todas las uñas las vamos a esmaltar con el color rojo vino. Un pincel para detalles voy a llevar todo el esmalte a las zonas donde no llegué bien con la brochita, es decir, al área de cutícula, laterales y la punta. Como siempre, el enlace de los productos que estoy utilizando hoy están en la cajita de información por si desean pasar a verlos. Algo que me gusta y que me llama la atención es que esta marca sí hace envíos a Canarias, por lo que supongo que seguramente también hacen envío internacional, y los que vivan en Canarias como yo me van a entender porque generalmente son muy pocas las tiendas que hacen envío hasta aquí. Así que bueno, cualquier información con respecto a los envíos, la moneda que tú utilices, lo puedes revisar allí directamente en la tienda. Me han dicho que no quieren utilizar esmalte semipermanente porque se les ha debilitado con estos productos las uñas. La razón por la que generalmente se debilitan las uñas con este tipo de esmaltado no es por el propio esmalte, sino por el trabajo que se realiza, especialmente con el limado. Recuerda que cuando vamos a aplicar este tipo de esmaltes quitamos el brillo natural de la uña, pero lo hacemos con una lima de grano muy suave y es únicamente quitar el brillo, no es limar la uña y quitar exceso de capas de la uña. Y luego al finalizar se quita también el brillo del esmaltado, se aplica acetona pura en un algodón que luego ponemos sobre la uña y lo envolvemos con papel aluminio por unos 10 minutos y luego con un empujador se retira fácilmente sin necesidad de limar, porque muchas veces el retirado mal hecho es el que debilita porque va quitándole las capas a la uña. Al llegar a esta uña específicamente no vamos a esmaltar toda la uña completa, sino que vamos a aplicar el esmalte únicamente hasta aproximadamente la mitad o un poquito más. Recuerda utilizar el pincel para detalles de ser necesario para llevar todo el esmalte a los lugares donde no puedas llegar con la brochita y perfeccionar cualquier línea o detalle que tú quieras hacer. Luego de aplicar la primera capa del gel vamos a curarlo por 60 segundos y así vamos a hacer cada vez que apliquemos una capa de esmalte semipermanente. Recuerda siempre curarlo el tiempo indicado y para esto debes siempre tener en cuenta las instrucciones de cada fabricante, tanto del esmalte como de la lámpara, porque esto puede variar según la intensidad de la lámpara y los tiempos recomendados de cada marca. Ahora vamos a pasar a aplicar una segunda capa y de igual manera llevamos el producto a donde creamos que sea necesario, siempre con mucho cuidado de no tocar la piel y aplicando capas bien delgadas o ligeras para evitar que no se seque correctamente y cree arrugas o que luego el trabajo no quede correctamente hecho. Cuando decidí hacer este diseño lo hice pensando especialmente en las que me preguntan o me piden diseños que sean fáciles de hacer, porque
Yo sé que generalmente pensamos que necesitamos mucha decoración o muchos materiales para hacer un diseño que se vea bonito, pero este es un ejemplo simple de una decoración o un diseño que podemos hacer con pocos materiales, pero que al mismo tiempo se ve muy bien. Ahora también volvemos a curar por el mismo tiempo porque aplicamos una segunda capa. El esmalte con glitter lo voy a aplicar ahora en el área donde no apliqué el otro esmalte semipermanente en color rojo. Aquí también lo llevamos a la lámpara por 60 segundos. Nuestro siguiente paso va a ser tomar un poco del esmalte semipermanente en color blanco con un pincel para detalles de 9 milímetros. Tomé un pincel que fuese un poco más largas las cerdas para hacer líneas bien delgadas y lo más rectas posible. Para delimitar o marcar las dos zonas, es decir, donde está el esmalte de color rojo y donde está el de glitter, vamos a hacer una línea un poquito gruesa que los va a dividir con el esmalte en color blanco. En esta zona ahora vamos a hacer una especie de malla o de red, trazando varias líneas que van a ser paralelas, pero no van a estar, digamos que perpendiculares a la primera que hicimos, sino que van a ir en forma diagonal y las vamos a cruzar con otras que vamos a hacer luego en el otro sentido hasta formar una especie de red. Estas líneas sí van a ser mucho más delgadas que las que hicimos al principio. Yo te recomiendo que si tú lo deseas y crees que te puede salir algo mal más adelante o durante este proceso, que vayas curando cada vez que hagas un detalle que te guste, para que evites que si más adelante algo no queda como te gusta, lo puedas retirar y no se vaya todo y tengas que reiniciar con todos los pasos. Ahora voy a añadir un punto utilizando el mismo esmalte blanco y un puntero donde quiera que se encuentren o se crucen una línea con otra. Como último detalle vamos a hacer una línea al lado de la primera. Esta línea va a ser paralela a la anterior, pero en esta ocasión va a ser mucho más delgada. Curamos ya para finalizar el proceso de lo que es la decoración por 60 segundos. Terminamos aplicando top coat sobre cada una de las uñas. Siempre recuerda que debes evitar el contacto con la piel, pero si esto sucede puedes retirarlo con un palillito de naranjo antes de curarlo en lámpara. Este video te ha gustado hasta aquí, no olvides dejármelo saber con un me gusta y también en los comentarios. Cuando termine de aplicar todo el top coat en todas las uñas, voy a curarlo en la lámpara por 120 segundos. Para mí es súper importante hacerlo por este tiempo y no menos, porque generalmente cuando vemos que un diseño al paso de los días o un trabajo con esmalte semipermanente va perdiendo el brillo o le quedan como unas arruguitas, es porque no se curó el tiempo necesario o la lámpara no es de buena calidad y no cura como debe ser. Con una gasita y solución voy a limpiar la capita de inhibición, que es bastante ligera, apenas se siente. La voy a limpiar de todas las uñas y luego voy a aplicar aceite para cutículas para así hidratar la piel y evitar luego que se reseque y se maltrate la piel de mis dedos y también de mis pies. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden compartir este video o cualquier otro video del canal en sus redes sociales o con aquellas personas que ustedes crean que les pueda gustar. Eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.